Estoy un poco cansado ahora después de 3 días, pero Dios no se cansa y Él es fiel. Vamos a empezar a leer, a estudiar en el libro de San Lucas, capítulo 11. En la última lección nosotros hablamos de Jesús como hombre de oración, que aunque era Dios, también era hombre. Y Él venció a favor de su pueblo como hombre. Vivió sobre la tierra como hombre. Y vivió también una vida de oración. En el día de hoy, cuando hablo con cristianos, no importa dónde, Latinoamérica, los Estados Unidos, Canadá, Asia, Rusia, África, cuando hablamos de la oración, casi todos reconocen que no oren como deben. Hermano, cuéntame acerca de tu vida de oración. Y inmediatamente el hermano se inclina, ¿no? La cabeza. Bueno, hermano Pablo, no oro como debo. A veces personas me han criticado diciendo que soy un hombre demasiado simple, ¿no? Porque cuando me dicen, Pablo, ¿cómo puedo crecer en la fe cristiana? Yo digo, bueno, lee tu Biblia y ora. No, tiene que haber más, no. Lee tu Biblia y ora. Es muy simple, pero no es muy fácil. Porque como dije hace 2 días, la carne odia la oración. La carne odia la lectura de la palabra de Dios. Y de esta forma la carne es una buena guía, ¿no? ¿Cómo debemos vivir? Debemos hacer todo lo que la carne odia. Debemos orar. Y en el día de hoy yo veo que tenemos grandes expositores. Y muchos hablan de la necesidad de exponer las Escrituras, de estudiar las Escrituras. Y es cierto, hermanos, debemos hacerlo. Pero no creo que escuche suficiente acerca de la oración. No hay muchas conferencias sobre la oración. Los grandes reformadores, sus vidas no se explican carnalmente, naturalmente. Sus vidas eran sobrenatural. Ellos no solamente eran grandes expositores, sino también eran hombres de oración. La esposa de Martin Lloyd Jones dijo, nunca vas a entender a mi esposo, nunca vas a entender su ministerio, a menos que primero reconozcas que él era hombre de oración. Carlos Spurgeon era hombre de oración. Todos los misioneros que han tenido éxito en sus ministerios han sido hombres y mujeres de oración. Y lo que es muy interesante y me anima bastante es que aunque yo no sea inteligente o elocuente, yo puedo orar. Yo puedo hacer lo más importante. Hasta el gran predicador Carlos Spurgeon dijo que sería mejor tener 10 hombres que saben orar que 10 hombres que saben predicar. Leonard Ravenhill, no sé si ustedes han escuchado su nombre, pero era un predicador inglés. Un predicador muy poderoso, lleno de fuego, ¿no? Un hombre peligroso en el púlpito. Y él habló de un hombre que era un hombre de oración y que una vez él entró en el cuarto donde el hombre estaba orando y él paró y no dijo nada, retrocedió así. Y uno le preguntó,
Porque sí, así. Y él dijo, porque nunca vas a dar tu espalda a la realeza. ¿No? Hermanos, yo nunca he sido un hombre, no, a veces yo predico con estos hombres afuera, ¿no? Y no puedo creerlo. No soy un hombre, no soy un gran académico. No soy definitivamente el más inteligente. No soy elocuente. De verdad, cuando estudio mis talentos naturales, no encuentro talentos naturales. Pero el hombre más incapaz y el hombre más débil puede orar. Puede orar. Y por medio de la oración, el Señor puede usar al hombre más pequeño, más incapaz, para hacer cosas grandes. Una vida de oración. Un hombre que sabe que no es muy inteligente y que no es muy poderoso, él se aferra a la palabra de Dios, que es la inteligencia de Dios. Se aferra a la oración, donde Dios puede hacer que aún el más débil sea fuerte. Nuestro problema no es que seamos demasiado débiles, sino es que no reconozcamos cuán débiles que somos. Porque aún los hombres muy dotados con dones naturales no pueden avanzar el reino de Dios, porque no es por la carne, es por el Espíritu. Y es lo que necesitamos, más dependencia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y podemos ver esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Now, fíjense, se acercan al Señor y le piden, Señor, enséñanos a orar. ¿No es interesante? Jesús levantó los muertos. Jesús echó a los demonios. Jesús caminó sobre el agua. Pero los discípulos nunca se acercaron a Él pidiendo, Señor, enséñanos cómo levantar a los muertos. Señor, enséñanos cómo no caminar sobre el agua. Entonces, yo creo que la cosa más, ¿cómo puedo decir? La cosa más excepcional de nuestro Señor Jesucristo, más que su poder de levantar los muertos, la cosa más excepcional en la vida de nuestro Señor Jesucristo era su vida de oración. Que cuando la gente, cuando los discípulos miraban a Jesús orando, ellos pensaban, nunca en mi vida he escuchado a un hombre orar así. Les voy a decir algo. Yo no puedo tolerarlo. Cuando yo veo lo que voy a describir, yo puedo ver inmediatamente que el hombre, aunque sea gran predicador, no conoce bien a Dios. ¿No? Cuando un hombre entra en el púlpito, dice, hermanos, no, bienvenidos a la iglesia. Hoy día vamos a divertirnos en el Señor, vamos a adorar, vamos a escuchar una prédica y ahora vamos a orar. Señor Dios. ¿Qué? ¿Tú vas a acercarte al trono de Dios así? Tú no conoces a Dios. No conoces, lo siento. Tú no sabes lo que estás haciendo. Está bien estar muy feliz en el púlpito. Hermanos, bienvenidos. Hoy día vamos a gozarnos en el Señor. Ahora vamos a orar. Señor,
nos presentamos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Pueden ver la diferencia? No es una actuación. Si conoces a Dios como se revela en las Escrituras, no vas a entrar como un tonto en su presencia, como si estuvieras hablando conmigo o con otro hombre. ¿Me entienden? No hay mucho temor de Dios porque la gente no conoce a Dios. Señor, enséñanos a orar. Y Él nos va a enseñar a orar, pero uno puede enseñarte cómo orar, pero si no conoces a Dios no vale. Y tú dices, sí, pastor, pero yo soy cristiano. Puedes ser cristiano y a la vez ser muy inmaduro en tu conocimiento de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Vamos un ratito a Salmos. Capítulo 50, versículo 16. Pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientes y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Versículo 21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. ¿Pensaste que yo era tal como tú? La última frase. ¿Pensaste que yo era tal como tú? En la ausencia de conocimiento bíblico de Dios, va a haber error, herejía. Tengo una pregunta. Vamos a decir que ahora mismo yo les doy a cada uno una hoja y un lapicero, y yo les doy una hora para hacer una lista de los atributos de Dios. Y no solamente les pido que me den una lista, sino también que una definición de cada atributo. La mayoría de los hermanos no pueden. No saben ni lo que significa santidad o lo que significa justicia. Entonces muchas veces nos acercamos a Dios como si fuera como nosotros. Pero no es como nosotros, como vamos de las enseñanzas de nuestro Señor. Ahora, Él dice, enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos. Es algo muy interesante para los pastores aquí. Los maestros en el tiempo de Jesús se acostumbraban a enseñar a sus discípulos cómo orar. ¿Cuántos pastores enseñan a sus miembros cómo orar? Cómo orar en privado, cómo orar en una congregación. Nuestra iglesia empieza, el culto principal de la iglesia el domingo empieza a las 10. Y de 10 a 11 es oración corporal. Toda la iglesia ora, bajo la dirección de los ancianos, 1 hora. Y hermano, cuando empezamos fue terrible.
porque la gente no sabía cómo orar bíblicamente. Pero después de varios años, los ancianos enseñando al pueblo cómo orar, ahora a veces personas visitan la iglesia y dicen, wow, el sermón, ¿no? Era bueno, edificante, pero lo que me impactó fue la hora de oración. ¿Cómo oran a los hermanos? Recuerden, pastores, el Señor dijo que su casa iba a ser una casa de oración. Y nuestros pastores tomen sus palabras en serio. Miércoles en la noche, muchas veces tenemos lo que se llama asambleas solemnes. Y la iglesia puede orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero orando bíblicamente. ¿Por qué? Porque los pastores han invertido años enseñando a la congregación cómo orar bíblicamente. ¿Es posible predicar de una manera no bíblica? ¿Sí? ¿Hace daño cuando una persona lo hace? ¿Sí? ¿Es posible orar de una manera no bíblica? ¿Hace daño? Sí. La reforma no se basa en simplemente una doctrina de gracia soberana. La reforma se basa en la doctrina de sola escritura y que tenemos que confirmar cada aspecto de nuestra vida, nuestro pensamiento, cada aspecto de nuestro ministerio, nuestra iglesia, a lo que está escrito. Entonces, si vamos a orar como una congregación, tenemos que aprender cómo orar bíblicamente. Ahora, cuando piden al Señor, enséñanos a orar, Él responde con lo que se llama en el día de hoy Padre Nuestro, especialmente en la Iglesia Católica. Es mejor referirnos a esta oración como la oración modelo. Aquí, mira lo que está pasando. De nuevo, discúlpenme mi español, estoy muy cansado. Pero ojalá que voy a poder comunicar lo que quiero decir. Hay solo una vez en las Escrituras, en toda la Escritura, cuando una persona pide a Dios cómo debo orar, solamente una vez. Y la respuesta, Padre Nuestro. Pero mayormente gente no ora así. O en la Iglesia Católica usan el Padre Nuestro, pero de una manera totalmente antibíblica, como vana repetición. Cristo no está diciendo que debemos simplemente repetir cada palabra, sino debemos usar Padre Nuestro como un bosquejo de cómo orar. Ahora tenemos Padre Nuestro aquí en capítulo 11, pero vamos a Mateo, donde vemos la versión más completa. En Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí tenemos lo que Aquí tenemos una psicología perfecta con respecto a cómo debemos acercarnos a Dios. Tenemos un ejemplo de la actitud perfecta que debemos tener cuando nos acercamos a Dios. Padre nuestro, Él es nuestro Padre. Podemos acercarnos a Él sin temor, que está en los cielos. Nuestro Padre es el Rey de gloria y debemos acercarnos con reverencia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado enseñanzas sobre Abba Padre? ¿No? Y el predicador dice, Abba Padre, ¿no? Papito. No.
no es lo que significa, no significa papito. Y no debes enseñar así. Ustedes han escuchado esta enseñanza, papito. No significa papito. No comunica la reverencia que se encuentra en la palabra Abba. Les voy a dar un ejemplo. En África, en algunos lugares en África, el padre, si es un padre bueno, los niños aman a sus padres. Pero cuando se acercan a sus padres, ellos lo hacen con reverencia. No vemos esto en el día de hoy, en el oeste, ¿no? Yo he visto hasta hijos diciendo, papá, sí, hijo, quiero hablar contigo, papá. Hay una reverencia. La palabra Abba, Padre, significa sí, cariño, pero no cariño a la ligera o cariño sin reverencia. No podemos enfatizar demasiado el cariño. No podemos enfatizar demasiado la reverencia, los dos juntos. Pero en inglés y también en español, cuando uno dice papito, no, porque no lleva la reverencia que una relación con Dios demanda. ¿Me entienden, hermanos? Entonces ten bastante cuidado. Él es nuestro Padre. Nuestro Padre es el Señor de gloria. Es un privilegio, nos acercamos a Él, Padre, sin temor de condenación, pero a la vez, Padre, Rey, Señor. Y cuando hablamos con Él, yo hablo con el Señor acerca de tantas cosas. La lluvia, el bosque. Esta mañana, Señor, el café es muy bueno. Pero nunca voy a dejar a un lado la reverencia, el privilegio. Yo debo estar en el infierno, condenado eternamente. Un gusano, nada más. Pero me ha rescatado. Me llama hijo, porque soy. Tengo derecho de entrar en su presencia, pero es un privilegio. Un hombre que estudia la Biblia de Génesis a Apocalipsis, o una mujer que estudia la Biblia de Génesis a Apocalipsis, una persona que satura su vida en la palabra de Dios, él va a tener una actitud correcta. Una actitud correcta. Todo depende de nuestra relación con la palabra de Dios. Ahora, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo que tenemos aquí es como un diamante y 3 facetas. Son 3 peticiones, pero de verdad son una sola petición. Entonces vamos a ver, primeramente, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa que Dios es santo? A veces pregunto a los alumnos, ¿no? Los estudiantes, ¿qué significa que Dios es santo? Y ellos siempre dicen lo mismo, que Dios es sin pecado. Bueno, ¿qué significa que Dios es justo? Bueno, Dios es sin pecado. Entonces, ¿no hay diferencia entre justo y santo? Mira, la palabra santo, su significado principal no es Dios, no significa que Dios es sin pecado. La palabra significa Dios está separado. Separación. Es muy importante. Dios no es como nosotros, solamente más grande. Dios no es como nosotros.
Dios no se encuentra en la misma categoría con nosotros. Dios pertenece a una categoría encima de todas las demás categorías. Por eso, si escuchamos algo que era una frase muy popular en Inglaterra, ¿no? Antes, Dios y Rey, ¿no? Hablando de Dios y el Rey de Inglaterra. No, es blasfemia. Nunca vamos a decir Dios y otra persona, a menos que digamos Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No es Dios y Rey terrenal o Dios y patria. No, porque Dios pertenece a otra categoría. Y no hay nadie más en la misma categoría. Entonces, cuando decimos Dios es santo, estamos diciendo que Él tiene una categoría y un valor infinitamente encima de todo lo demás. Y secundariamente, por supuesto, sin pecado. Pero sin pecado simplemente porque Él está separado. Porque el significado principal, Dios está separado de todo. No es común. No es como otro. No debe haber en nuestro corazón lealtades, no lealtades que están compitiendo el uno contra el otro. Toda nuestra lealtad debe pertenecer a Dios y solo a Dios. Él es nuestro principal amor. Él tiene el primer lugar en todo. Entonces, cuando nosotros oramos, santificado sea tu nombre, en la Biblia el nombre de Dios se refiere a Dios mismo, todos sus atributos, a todas sus excelencias. Entonces, cuando estamos diciendo, santificado sea tu nombre, que en el corazón de cada hombre, Dios se encuentre en una categoría separada y encima de todo lo demás. En el día de hoy, la mayoría de los hombres, aun los hombres que dicen que creen que Dios existe, ellos viven como ateos, ¿no? Dios no tiene primer lugar en su corazón, primer lugar en su mente, primer lugar en su tarea, su trabajo. Entonces, cuando la petición principal que siempre debemos orar encima de todas las demás peticiones es: santificado sea tu nombre. Pero mayormente la gente no ora así, ¿no es cierto? Algunos de ustedes probablemente van a decir: nunca he orado así. Aquí podemos ver la pasión del corazón de Cristo. Lo más importante en el corazón de Cristo: Señor, si solo puedo tener una petición, mi petición es que todos estimen tu nombre infinitamente sobre todos los demás nombres. Que en el corazón de cada hombre tú seas principal, supremo, encima. Una iglesia ahora, ¿no? Van a tener un tiempo de oración congregacional. ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene una petición? Sí, pueden orar por mi tío porque su rodilla le duele. Pueden orar por mi vaca porque no da leche. En este momento mi rodilla me duele. Por favor, oren por mí. Pero hermanos, mira cómo es la oración congregacional en el día de hoy. Estamos orando por rodillas y ni mencionamos que tu nombre sea santificado. En esta iglesia no nos importa lo que tenemos que sufrir, no nos importa lo que nos pase. Nuestro deseo más grande es que tu nombre sea santificado, que tú seas alabado por toda la tierra. Y no puedo dormir porque tu nombre no recibe la honra que debe recibir.
Wow, ¿cómo necesitamos cambiar? ¿No es cierto? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Que el reino de Cristo extienda por toda la iglesia, por toda la patria, por todos los negocios, por todo el gobierno, por toda la economía. El Señor, mira, el Señor no es... Al Señor todo pertenece. Abraham Kuyper, el gran teólogo Abraham Kuyper dijo, cuando Cristo regresa, ¿sabe lo que va a hacer? Él va a extender su mano sobre la tierra y va a decir, mío, 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 mío. Y lo que estamos pidiendo aquí es que todo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo y que todas las instituciones en el mundo, que todo se someta a Cristo. Pero mira, una persona que ora, Señor, santificado sea tu nombre en la tierra, también tiene que decir, Señor, santificado sea tu nombre en mí. Y yo voy a estudiar las Escrituras y yo voy a orar para que mi petición se realice. No solamente estamos orando por la gente por allí, o por el mundo, o por la iglesia, estamos orando por nosotros. Y de hecho, estamos haciendo un compromiso. Que tu nombre sea santificado. Y yo mismo voy a trabajar, voy a luchar para que tu nombre sea santificado en mí. Y quiero ser también un instrumento para que tu nombre sea santificado en el mundo. El trabajo de la iglesia es trabajar para que el nombre de Dios sea alabado en todo el mundo y para que su reino soberano extienda sobre todo. Sobre todo. Eso no significa que a la fuerza, usando fuerza militar, que vamos a tratar de tumbar el gobierno. No es lo que significa. Lo que significa es que nosotros vamos a predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo para que hombres se conviertan y todo el país cambie. Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sabe? No sé si voy a poder decir eso en español, pero una de las razones por las cuales los hermanos andan tan tristes y deprimidos es por causa de sus expectativas no realizadas. ¿No? Por ejemplo, mi cuerpo es un desastre. ¿No? Hay más fierro en mí que en un camión. No sé si el Señor va a poder resucitarme, pero va a haber un montón de fierro dejado ahí en la tumba, ¿no? No es lo que quiero. Me gusta levantar pesas, me gusta pelear. No, sí, es algo divertido para mí. Y ahora no puedo, mi cuerpo me duele. Es una expectativa no realizada. Yo no puedo hacer las cosas que antes no yo hacía. Entonces voy a andar deprimido. Si es así, Señor, sáname. Pero Señor, si por medio de mi enfermedad tu reino puede extender más y tú puedes recibir más gloria a través de mi vida por medio de este dolor, déjame como soy. Porque la meta aquí no es mi mejor vida ahora. No es la meta es que tu nombre sea santificado, alabado, adorado
Que tu reino extienda por toda la tierra y que tu nombre sea santificado en mí y que tu reino se extienda en mí. Cambia nuestra manera de orar. Señor, si tu nombre puede ser santificado y tu reino puede extender por medio de bendecir mi negocio para que yo llegue a ser un hombre rico, hazlo, Señor. Pero a la vez, Señor, si por medio de mi pobreza tu nombre sea santificado más y tu reino venga más, entonces déjame como soy. Porque la meta, yo no soy la meta. Mi mejor vida ahora no es la meta. La meta es el reino de Dios. Entonces, mira, la sabiduría de Dios. Después de versículo 10, después de aprender cómo orar de una manera teocéntrica, versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Hermano, no puedes separar versículo 11 de versículo 9 y 10. ¿Por qué estoy pidiendo pan? Para que yo pueda trabajar en la santificación del nombre de Dios, en la venida de su reino, en el hacer de su voluntad. Hermanos, ¿han pensado así? Pedimos, Señor, dame pan, dame lo que necesito para vivir, para que yo pueda servirte. Gente no piensa así, ¿no es cierto? No piensan así. Señor, ayúdame, ayúdame. Señor, soy pobre, ayúdame. Señor, necesito un carro. Señor, necesito mejor casa. Pero lo que tenemos que cambiar toda nuestra actitud con respecto a las peticiones. Es una cosa cuando una persona dice, Señor, necesito un carro. O Señor, necesito un carro porque estoy visitando estos lugares en la sierra y me es muy difícil llegar ahí sin un 4x4. Y no solamente algo misionero, sino, Señor, soy padre ahora, tengo hijos y caminar en la calle es muy peligroso y como hombre y como padre es mi trabajo proteger mis hijos. Señor, por favor, provéeme un carro. Pero todo se relaciona con la adoración de Dios y la extensión de su reino y el hacer de su voluntad. Entonces, estamos pidiendo lo que necesitamos para pelear. Estamos pidiendo lo que necesitamos, como un ejército. Necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos armas, necesitamos lugares para descansar y dormir, solo para que podamos de nuevo entrar en la guerra y pelear. Así es como una iglesia debe orar. Una historia un poco divertida, no sé. Mis hijos, cuando eran pequeños, ahora mis hijos son grandotes, pero cuando eran pequeños, cuando eran pequeños, yo estaba mucho más en selvas y lugares peligrosos y a veces yo regresaba a la casa, cansado y todo, destrozado. Y mis hijos, papá, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú sales y regresas? ¿Tú vas a estos lugares tan extraños? ¿Qué haces? Yo les dije, no puedo decirles. ¿Por qué? Bueno, no me van a creer. Entonces, como niño, papá, ¿qué haces? Un día, cuando eres más maduro, yo voy a contarles. Entonces siempre, después de cada viaje, a Rusia, a África, a la selva, cualquier lugar, a Medio Oeste, papá, ¿qué haces? Ya, ok, les voy a decir, siéntense. Ahora, si yo les digo lo que hago, tienen que creerme, prometen creerme. Sí, papá, ¿qué haces? Cuando yo salgo, yo peleo con dragones. ¿Qué?
¿No? Cuando yo salgo, hay dragones, monstruos, en todos los países donde voy. Y la gente sufre bastante por causa de estos monstruos, esos dragones. Y yo voy, yo los mato. No. Y yo les digo, sí. Hermanos, en Perú decimos a veces, yo escuché, ¿no?, de los drogadictos, no sé si todos los peruanos dicen eso, pero dicen, tú vives porque el aire es gratis. Es la única razón por la cual vives, no tienes propósito, ¿no? Tú vives porque el aire es gratis. Y mucha gente vive así. Pero si eres un cristiano bíblico, tu vida es otra cosa. Es una historia. ¡Wow! Una ama de casa. Es una ama de casa. Pero tiene un don extraordinario de orar. En la tarde, en las mañanas, en las noches. Ella se convierte, ¿no?, de una ama de casa a una guerrera contra dragones, peleando para la liberación de personas. Un hombre trabaja como carpintero todos los días, ¿no? Trabajo difícil, pero no es carpintero. Él está ahí, sí, para ganar dinero para su familia, pero también para extender el evangelio. Él está peleando contra dragones.